honra entrevistar a Camila. Obrigada ao Selo Tusquet, Editora Planeta, a Megafauna e a todos que estão aqui. A gente vai ter um papo que não vai ser muito longo para dar tempo de vocês fazerem algumas perguntas, 3 perguntas, e também para a Camila poder autografar. E aí eu estava contando ali, né, que eu tinha preparado uma apresentação enorme para falar da Camila, porque ela merece, mas vou falar. Acho que o que importa dizer é que a Camila é uma das mais importantes autoras da literatura argentina contemporânea. Camila, em 2019, lançou um livro chamado Las Malas, que aqui no Brasil chegou com o título Parque das Irmãs Magníficas, que virou um best-seller. O livro foi lançado aqui pelo Selo Tusquet, da Editora Planeta, vendeu mais de 100 mil exemplares, foi traduzido em mais de 10 idiomas e, com ele, a Camila ganhou o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz em 2020. Depois disso, ela virou uma celebridade. Ela já era bastante conhecida, porque ela é atriz, ela é cantora, com trabalhos no cinema, na TV argentina e no teatro, onde ela estreou, inclusive, com uma peça cult. Mas acho que foi a literatura que lançou a Camila para o mundo e trouxe a Camila até nós. Camila está lançando agora Sou uma Tonta por Te Querer, esse livro com esse título tão lindo, que já vendeu mais de 30 mil exemplares, está sendo lançado aqui no Brasil também pelo Selo Tusquet, pela Editora Planeta. Foi um dos 10 mais vendidos agora na Festa Literária de Paraty, a Flip, onde a mesa da Camila foi a segunda mais concorrida, depois apenas da mesa de Annie Ernaux, que foi a vencedora do Nobel, e isso dá a dimensão do privilégio de ter a Camila aqui conosco essa noite. Muito obrigada, Camila. Gracias. Muito obrigada. Começar falando já do livro. Você abre o livro com o conto, né, o Sou uma Tola por Te Querer, você abre com o conto Obrigada, Defunta Correia, que é uma história deliciosa e que você afirmou em entrevistas que é um trecho de sua biografia, né? Um conto autobiográfico. E aí eu queria, a partir desse texto, acho que para ouvir um pouco sobre a sua história, que você contasse um pouco como é que a La Grace, sua mãe, Dom Sousa, seu pai, o lugar onde você nasceu, suas experiências em Córdoba, te influenciam a escrever e como elas aparecem nesse novo livro de contos. Particularmente en Soy una tonta por quererte, hay una presencia muy grande del paisaje en el que yo me crié, que es una mezcla de lo más agreste y espinoso de la provincia hacia el oeste, territorio lleno de espinas, de animales muy peligrosos además, muy seco y muy caluroso, pegado al desierto y a los salitrales que se encuentran hacia el noroeste de la provincia. Ese paisaje, de alguna manera, lo traje contra mi pecho y lo llevo a todas partes porque fue donde yo descubrí primero la tristeza de mi mamá, la soledad a la que ella estaba condenada, la responsabilidad enorme que ella tenía de andar a solas. Mi papá se había ido, nos había dejado con un niño de 6, 5 años, 7 años, 8 años, 9 años. Entonces, de alguna manera, traté de absorber esa tristeza, que es algo que hacen los niños, además, algo que hacemos, supongo todos, tratar de evitar ver a nuestros padres tristes. Y luego el paisaje de Mina Clavero, que es en el que yo comencé a travestirme. Un paisaje un poco más amable, con ríos, con montañas, pero que fue transformado por la mano de las personas que vivían ahí, que fueron las que me persiguieron y me hicieron saber quién era yo y qué clase de pecado estaba cometiendo al travestirme. Eso está mucho más presente en Soy una tonta por quererte que en Las Malas, y salvo 2 cuentos en particular que ocurren en México,
todos los otros arrastran esas primeras impresiones de afectos muy enormes como son la tristeza o la soledad en mi mamá e em mim. Todo mundo te perguntou o quanto tinha de você, e achei interessante que você falou agora, que na verdade é no livro de contos, né, que você coloca mais de você. Como é que você encara esse questionamento de o quanto de Camila tem em O Parque das Irmãs Magníficas e que situações, assim, até, sei lá, inusitadas ou divertidas você viveu por conta dos jornalistas, dos críticos, fazendo essa conexão o tempo inteiro entre você y el libro? No, lo más gracioso que me pasó fue en la calle una chica rubia, de pelo lacio, largo, muy guapa, se notaba que era una chica con mucho dinero, y me dijo, ¿es cierto que la tía Encarna tenía 178 años? Y yo le miré, dije, no puedo acreditarlo. En algún momento yo dije, ¿de dónde sacaron que eso es autoficción? ¿En qué entrevista yo dije eso? ¿En qué parte del libro yo di cuenta de que eso que yo estaba escribiendo había sido así como lo estaba escribiendo, como una crónica? Entonces, digo, bueno, hay una imprudencia en los lectores primero, en los periodistas después, de arrojarme toda esa épica que tiene el Parque de las Hermanas Magníficas, como si eso lo hubiera vivido yo. Segundo, la ingenuidad de pensar la vida de las travestis hace 25 años permitía que alguna de nosotras sobreviviera, es decir, que se ve tan bonito porque hay un niño, porque hay una casa que está llena de plantas, porque hay personajes que se transforman en pájaro y vírgenes que lloran, travestis que llenan una pileta con sus lágrimas. En verdad, nuestra historia no tenía ninguna magia, era sucia, estaba llena de semen, estaba llena de sangre, falta de comida, de falta de amor. Me parece una posición muy ingenua y como una opción muy fácil decir, bueno, ella está escribiendo una autoficción. Eso genera, primero porque estoy atenta, porque sí estoy en las redes, porque sí estoy leyendo lo que pasa, el género de la autoficción es muy despreciado entre la gente literata, entre la gente que lee, entre la gente que escribe. Es como un género menor, si se quiere. Entonces dije, bueno, de alguna manera me están acorralando, me están encerrando en algo que encima no es verdad. Y yo salí con las armas en la mano a decir, eso no es cierto, eso no es verdad. Y en un momento dejó de importarme, dejó de tener relevancia para mí y que crean lo que quieran creer. Se lo puedo perdonar a los lectores que se acercan a un libro porque están buscando pasar el tiempo, porque están buscando compañía, porque les gusta leer y punto, pero no se los puedo dejar pasar a gente que gana dinero escribiendo artículos en diarios, en revistas, en internet. Si ellos están ganando dinero conmigo, quiere decir que están haciendo algo que está mal. Pensar que las travestis no somos capaces de inventar mundo, que no somos capaces de inventar personajes, de hacer anécdotas como las de las malas. Eso sí me parece una estupidez y una falta total de respeto y de consideración. Y a mí hasta ahora me gusta que me falten el respeto solo en la cama. No, gente que gana dinero haciendo eso. Eso sí me parece una irresponsabilidad.
É mais ou menos como se mulheres só pudessem escrever sobre mulheres ou autoras lésbicas só pudessem escrever histórias lésbicas, travestis, mulheres trans só podem escrever histórias de travestis, mulheres trans, mas homens brancos podem escrever sobre absolutamente qualquer coisa, né? Ay, por supuesto. Pero además es negar que hablando de la autoficción de una manera ontológica y ecuménica, es lo que hacen todos los escritores. Ningún escritor hace entrar algo nuevo al mundo, porque nada nuevo entra a este universo. Nada, ¿cómo es que dicen? Nada se pierde, todo se transforma. Bueno, nadie puede inventar algo que no existió. Entonces, no entiendo por qué están arrojándomelo solo a mí a eso. A outra coisa que, quando se fala dos seus livros, da sua literatura, sempre vem seguido é o tal do realismo fantástico, né? E aí, eu achei muito bacana na sua fala na Flip, que acho que foi nesse momento dessa pergunta que você disse, né? O que você faz é ficção científica travesti pobre, e 2, que as mesmas pessoas que atribuem o gênero masculino, feminino, são aquelas que atribuem o gênero literário. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei lindo essa comparação que você fez entre os gêneros, né? Bueno, tampoco me interesan los géneros. Yo me siento a escribir, no me ocupo de eso. Eso sería, primero, resolverle el trabajo a otra gente, que es la que tiene que trabajar para decir, bueno, esto es ficción, esto no lo es, esto es ciencia ficción, realismo mágico, terror, no sé qué, no sé cuánto. Yo me siento a escribir y eso va hacia algún lugar. Ni siquiera tengo una brújula, ni siquiera sé cómo va a terminar un libro, ni siquiera sé cómo se va a llamar, ni siquiera sé si lo voy a terminar siquiera. Entonces, nunca me preocupo por qué género estoy escribiendo. Es toda esa imaginación, todo ese paisaje, todos esos afectos que se imprimieron desde que empecé a leer y escribir, saliendo por algún lado, desintoxicándome un poco. Pero no me preocupa en lo más mínimo qué género escribo. Sí me interesa poder sentarme delante de una persona y decir, este libro se trata sobre esto. Es la historia de un grupo de travestis liderado por la tía Encarna que una noche se encuentran a un bebé en el Parque Sarmiento abandonado y se lo llevan a vivir con ellas y todo lo que ocurre a partir de la llegada de ese niño. Este cuento se trata sobre 2 travestis mexicanas en Nueva York en 1950 y pico que se hacen amigas de Billie Holiday. Este cuento se trata sobre una prostituta una noche que se va a trabajar a la casa de unos niños ricos y les termina haciendo una maldad. No me preocupa de que en qué género se ubica. Como tampoco me interesa cuando leo. ¿Cómo es que dice Borges? Dice algo así como, bueno, no me congratulo por los libros que escribí, sino por los libros que leí. Yo primero soy lectora y como lectora nunca agarro un libro y digo, ay, esto es una novela, esto es terror, esto es realismo mágico. Yo leo el libro y cuento la anécdota. Você, ao que me parece, tudo que você fez, você foi bem sucedida, porque a primeira peça que você estreou virou um espetáculo cult, conhecido, depois você cantou, depois você foi atriz de TV, e aí agora você é uma escritora de sucesso internacional. Em que momento foi que a escritora de sucesso internacional apareceu? Assim, você falou, opa, tem alguma coisa aqui que está acontecendo. Yo estaba trabajando en una radio en Córdoba, una radio pública, y la estaba pasando muy mal. Yo siempre tuve muchísimos trabajos para poder pagar el alquiler, que era mi preocupación más grande. Vivir sola, no compartir el baño con nadie, y me ocupaba de todos los meses tener el dinero para pagar ese alquiler.
y la estaba pasando fatal en la radio porque el que me pagaba era transfóbico, la de la cantina era transfóbica, los compañeros de trabajo eran transfóbicos, el que ponía la música era transfóbico, el que decía las noticias era transfóbico, y ya lo estaba sintiendo amargamente. Y llegó la primera liquidación de Las Malas, que había salido en el 2019 en marzo. Esto fue en octubre. Me llegó la primera liquidación y yo vi la cantidad de dinero que nunca había visto en mi vida, que además era mío. Y dije, renuncio. Saqué cuentas, dije, bueno, con esto yo puedo pagar el alquiler tantos meses y me queda un resto de tanto por mes para vivir y no sé cuánto. Dije, listo, me voy, renuncio, y lo dije al aire. Me voy. E aí me di cuenta de que me estava yendo muito bem. Muito bem. Você, voltando agora para esse livro, né, uma das delícias desse livro é que a gente vai passando por muitos climas. Cada conto tem um clima totalmente diferente. Queria que você falasse um pouco de como ficaram contos de fora, como é que foi a concepção desse livro de contos, assim? Quedó un cuento que a mí me gusta muchísimo, que es la historia de una travesti que hace un pacto con el diablo, que es el diablo es una señora gorda, que es una puntera peronista, que es como decir una activista del PT acá. Uma petista. Porque era muy largo. Entonces, la propuesta de la editora fue que en algún momento yo lo convierta en una novela. Ella hace un pacto con el diablo para vengarse de su exnovio. Y el cuento de Cotita de la Encarnación, que es creo que el penúltimo cuento, se dividió en dos. Por un lado quedó Mujer Pantalla, que es esta chica que se alquila como novia de gays que no pueden salir del closet, y Cotita de la Encarnación por otro lado. Ese cuento era también otra para hacer que esas dos historias casaran juntas, tenía que escribir una novela. Esos fueron los dos cuentos que sufrieron cierta transformación o quedaron afuera. Y el primer cuento, que es Gracias difunta Correa, lo escribí una vez que ya estaba todo el libro escrito, ya estaba editado, estábamos trabajando en así correcciones muy particulares. Desde el primer momento me habían dicho que no era necesario un prólogo, y cuando lo terminé de escribir se lo mandé a la editora y la editora me dijo, inventaste un género nuevo, que es el cuento prólogo. Que de alguna manera lo que hace es como hacer ese pasaje desde Las Malas hacia outro universo. Eu senti um pouco isso quando eu li esse primeiro conto, o Gracias defunta Correia, como se eu estivesse saindo um pouco ainda do clima, né, do Parque das Irmãs Magníficas, ainda tinha ali olha, o que aconteceu depois, e aí depois mudava completamente. Sí, tiene, supongo que un tono que es, yo creo que el Parque de las Hermanas Magníficas y Gracias difunta Correa tienen un tono melancólico, melodramático, que los otros cuentos no lo tienen, creo. Queria que você falasse um pouco sobre o conto que tem a Billie Holiday como personagem, que é o maior conto do livro. Yo hice una obra sobre Billie Holiday, una obra de teatro, que se llamaba Llórame un río, Cry Me a River, en el 2011 en Córdoba. Y ahí profundicé muchísimo, investigué muchísimo en la historia de Billie Holiday y me resultó fascinante. Primero, siempre me resulta fascinante que las personas se supone que no van a sobrevivir, hagan algo. Hagan algo con los pedazos que les dejan de sus vidas, se paren a cantar, escriban, actúen, construyan una casa como fueron mis padres. Siempre me pareció algo admirable
que no tiene que ver con la resiliencia, sino con una especie de fuerza enorme. Alice Munro dice, no hay nada más fuerte que la vida. Bueno, me parece admirable eso. Y con Billie Holiday dije, wow, esta mina que estaba condenada a ser la más perdida del mundo, 60 años después hay una travesti en Córdoba que va a hacer una obra de teatro sobre ella. La música más elegante que se ha hecho desde que existe la música. Entonces hice esa obra y cuando estaba leyendo textos que hablaran sobre ella, sobre su vida, apareció Lady Sing the Blues, que es una autobiografía de ella, donde ella en un párrafo muy pequeño cuenta que tenía 2 amigas travestis. En realidad, 2 amigos maricones que por las noches se vestían de mujer con sus vestidos y que ella a veces tenía que ir a buscarlos a la comisaría porque estaban presas y ella tenía que recuperar los vestidos para ir a cantar. Y dije, ay, qué loco que esta negra haya sido travesti friendly en una época en que no era así. Y un día en casa de mis padres, que es uno de los lugares donde yo más escribo, donde más concentrada estoy para escribir, escribí el cuento de un tirón a mano, además porque no tenía en mi computadora en ese momento. Fue además el primer cuento que se editó del libro. Es el primer cuento que empezó la editora a trabajar y me dijo algo muy bonito que me gustó que me lo dijera además, que fue, todo el mundo está esperando que fracases y con este cuento vos demostraste que escribiste mejor que cuando escribías Las Malas. E isso me deu muitíssimo gosto que me lo dijera. Maravilhoso. Por que você escreve bastante quando você está na casa dos seus pais? O que tem lá? Qual é o clima de lá que te inspira? Bueno, mi analista dice que es, en algún momento tuve una voz que estaba silenciada, que estaba apagada. Mis padres no me escuchaban, no me veían y me parece que la única manera de hacerme visible en el mundo era escribiendo. Así que supongo que tiene que ver con eso, con una sensación de silencio que no tengo en otros lugares. Y cada vez ese silencio, que es tan importante para escribir, se va perdiendo porque estoy en mi casa y mi teléfono suena, no deja de sonar, que te queremos invitar a esto, que te queremos invitar al otro lado, te quiero hacer una entrevista, quiero que seas jurado en tal lado, quiero que viajes a tal otro. Y ahí es como si todas esas voces no llegaran. Você fala sobre a linguagem, né? Você também reflete muito sobre a linguagem. Você disse numa das entrevistas que você, quando era criança, sua mãe falou que você dava nomes diferentes, né, para as coisas. O que você lê que te inspira? E os seus livros são uma delícia de ler, porque os personagens são muito carismáticos, assim, a gente se apaixona pelos personagens, mas também você descreve muito bem os ambientes, os lugares, os climas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a linguagem, o que te inspira, o que você lê quando você está escrevendo, se você ouve música. El cine. El cine me inspira muchísimo. Parte de esa ciencia ficción pobre es haberme criado viendo películas de ciencia ficción, fanática como una nerd, fanática de Alien, de Matrix, de Blade Runner, de todas esas películas. Eso me inspira muchísimo. El neorrealismo italiano me parece un cine muy inspirador. Siempre me resulta un poco obvio decir, claro, todas las escritoras que yo he leído son una gran inspiración. La más reciente ahora es Joan Didion, que me resulta una escritora increíble. Cuando estaba escribiendo Las Malas, leía a Doris Lessing. Entonces hay un poco de esos animales extraños que son un poco personas. Estaba leyendo a Svetlana Alexievich, que es una rusa que es maravillosa, que si los que no la leyeron la podrían leer porque es revelador lo que hace.
mientras escribía Soy una tonta por quererte, o en realidad mientras editaba Soy una tonta por quererte, había leído a Lucía Berlin, había leído a Alice Munro, me había puesto a leer cuentistas para aprender a contar cuentos. No escucho música, salvo en algunas ocasiones, alguna música clásica que resulta silenciosa y me acompaña. Y después me inspira mucho, debo decir, el ruido de los lugares. Cuando estoy en los aeropuertos me encanta escribir. En los viajes me gusta escribir también. Esos momentos de mayor ruido alrededor, a mí me pone en silencio e me pongo a escrever. Camila, acho que no Brasil e também na Argentina, a gente vive um momento no mundo de efervescência da literatura feita por mulheres, né? Não sejamos inocentes, obviamente, né? As mulheres estão vendendo ao interesse de mercado. Mas aqui no Brasil, por exemplo, uma das autoras que mais vende livros é a Djamila Ribeiro, uma mulher negra, filósofa. Agora, no Prêmio Jabuti, a maior parte das mulheres... O Prêmio Jabuti é um prêmio que tem aqui no Brasil, que seria o principal prêmio de literatura brasileiro. A maior parte das mulheres... dos autores indicados eram mulheres, a maior parte foram mulheres. Agora, na Festa Literária de Paraty, a maioria dos convidados eram mulheres, e nesse pacote mulheres, eu acho que entram também mulheres trans, travestis, alguns autores africanos que eram, né, que também não eram publicados, enfim. Como é que você vê esse momento do mercado editorial? Até porque você passou a ser uma protagonista de muitas feiras, muitos eventos. Hay una insistencia del mercado para que nos lean, es decir, las editoriales están editando mujeres, los periodistas prestan atención a la literatura escrita por mujeres. No sé cómo habrá sido en el origen, en realidad. Yo llegué tarde, ya estaba Mariana Enrique, ya estaba Leila Guerriero, ya había muchas escritoras que estaban siendo nombradas. Siempre es muy honroso. Entiendo que la lucha más grande de las escritoras mujeres, las escritoras travestis, es desprendernos de ese título para que solo valga nuestra literatura. Por supuesto, eso es ingenuo. A nosotras sí se nos pide que seamos personajes, sí se nos pide que seamos atractivas. En las ferias, en las mesas, en las charlas. Y a mí no me molesta ese juego, ¿sabes? No reniego de eso. ¿Qué puede haber de más atractivo que una travesti hablando de literatura? Si lo que más llama la atención es la extrañeza. No, eso no me molesta. Me parece honroso, lo agradezco, me da un poco de vergüenza además. Pero estando entre mujeres, estando entre varones, a mí me resulta completamente aburrido, sean mujeres, sean varones, todo el rollo literario, todo el rollo de las ferias del libro, de los eventos literarios, me parece una cosa espantosamente aburrida, no lo disfruto para nada. Muito bom. Camila, acho que a gente tem que abrir daqui a pouquinho para a pergunta, mas antes queria te ouvir sobre uma coisa. Em 2020, eu fiz uma entrevista com a Annie Ernaux por telefone. E aí eu contei para ela que desde 2017, em 2017 eu me impus um desafio de que eu só ia ler autoras mulheres, porque eu achava que eu não tinha lido autoras mulheres suficientes. E aí eu contei para a Annie, desde então eu não parei mais de ler só autoras mulheres, porque eu descobri um mundo maravilhoso. De temas muito interessantes, né? E que justamente isso, né? Mulheres podem escrever distopias, podem escrever autobiografias, romances, contos, enfim, sobre o tema que elas quiserem. E aí a Annie Ernaux me disse, nós passamos muito tempo caladas, por isso a gente tem coisa muito mais interessante para dizer agora. E aí eu queria juntar isso a uma fala que você disse que é muito perigoso também dar a fala a nós, né?
quando você dá a fala às mulheres trans, às travestis, também, né, a gente está ocupando um espaço que antes não ocupava. Queria te ouvir um pouco sobre isso. No por ocupar espacios, sino porque el lugar de silencio, el lugar de estar apartadas, escribiendo cuando los niños iban a dormir, el marido se iba a dormir, entre que hacían la comida, ponían la ropa de los chicos para ir al colegio, cuando volvía de prostituirme y entre que me tenía que ir a la universidad. Ese lugar que parece ser un lugar ominoso y de condena es un lugar de privilegio que nos permitía observar el mundo sin ese velo que ponían los hombres delante de nosotras. Entonces, lo que tenemos para decir es una verdad. En ese sentido, también los maricones, digo, Pedro Lemebel, Lorca, Capote, todos esos hombres que tenían una especie de posición inferior a los escritores hombres que estaban siendo publicados en ese momento, resulta un lugar de enorme privilegio para hablar de las cosas como son y como ocurren. No me parece que sea que nosotras no escribíamos o que estábamos en silencio, sino que no nos escuchaban. Nosotras venimos escribiendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la Flip ahora fue sobre una escritora negra que escribía, no sé, en el 1700, 1800, no sé cuándo. Primeiro romance escrito por una mujer no Brasil. Exactamente. Entonces, quiere decir que nosotras sí escribíamos. Lo que sucedía es que no nos publicaban. Y si nos publicaban, nos dejaban en el rincón más oscuro de una librería. Entonces, nadie se acercaba a leernos. Eso también resulta un privilegio en tanto y en cuanto nosotras no estábamos preocupadas por ganarnos ni el Nobel, ni el Man Booker, ni ningún premio literario posible. Nosotras no teníamos la presión por hacerlo bien. Y eso a la literatura, al lenguaje, le resulta absolutamente enriquecedor, me da la sensación. Es un regalo que hacen las escritoras. No tienen miedo de equivocarse. Yo las leo y digo, acá no hay una presión por hacerlo bien, que es lo que hacen todos los escritores. También lo hacen los actores varones. Y siempre dice, está actuando para ganarse un Oscar, está actuando para ganarse un Globo de Oro, está actuando para ganarse un Emmy, ¿no? Un Emmy. Ay, como decía, Elis Regina tiene una frase maravillosa, que es que ella dice, entre la espada y la pared me tiro contra la espada. Bueno, eso hacen las escritoras, eso hacen las actrices. Ahora que sí nos leen, ahora que sí nos publican, ahora que sí nos ponen en las góndolas delante de las librerías, si eso sigue siendo de esa forma, o nosotras también, porque yo leo y yo sí estoy en las redes y sí veo a algunas escritoras muy preocupadas por premios y muy... Cuando yo me gané el Sor Juana, saltaron un montón a decir, ¿cómo le van a dar el premio a una travesti si es un premio para mujeres y no sé qué y no sé cuánto? Entonces digo, bueno, entonces esto puede cambiar. ¿Y quién será ahora el que no tiene esa preocupación de hacerlo bien? Quería te preguntar, ¿cómo es la decisión de que en Brasil la capa de las malas tenga cambiado? Porque es una foto muy emblemática para Argentina del archivo trans, ¿sí? ¿Y cómo es la decisión para que también el título haya cambiado tanto y así la capa también? Habría que preguntarle a los editores. No lo sé, entiendo, no sé la de las malas en particular, pero sí cambia, en cada país cambian las tapas y cambian los títulos. Por ejemplo, en Alemania el título fue El Parque de las Hermanas Mágicas. En Inglaterra fue Las Reinas del Parque Sarmiento. En Suecia fue Criaturas de la Noche o Criaturas Nocturnas, una cosa así. Va cambiando el título porque entiendo que hay cuestiones de mercado que a mí se me escapan y que además no tengo incidencia en eso que se pide. Con la tapa de Soy una tonta por quererte fue algo de que está prohibido en Brasil la imagen del tabaco.
pero se conservó en Latinoamérica, en Latinoamérica se conservou a mesma. Eu estava lendo Eu Sou Uma Tonta por Querer-te. E não havia leído todavía el cuento mejor, que es Cotita la Encarnación. Este es uno de los mejores contos que he leído en toda mi vida. Y yo empecé a leer el cuento y no sabía que la historia era real, que era una historia, uno de los primeros casos de homofobia que se tuvo noticia en la historia. Y yo no sabía que la historia era real. Entonces eu queria perguntar como tu viste conhecimento da história de Cotita da Encarnação, se já la conhecias há tempo, e como la decidiste transformar em um dos cuentos mais poéticos que he leído en mi vida, este de Cotita da Encarnação. Bueno, eso lo encontré en un libro que se llama Historia de la homosexualidad en Argentina. Es un libro de Osvaldo Bazán, un periodista, maricón, por supuesto. Y cuando lo leí, a mí me resultó muy revelador para tomar una actitud frente al mundo, ¿sabes? Yo siempre fui muy soberbia, además, pero nunca tanto como voy a ser ahora, después de haber conocido esa historia, porque a nosotras siempre nos dijeron que era algo relativamente nuevo, que era algo de la modernidad. El travestismo era algo que ocurría como una moda. Y cuando yo leí eso y entendí que los colonos se habían encontrado con las travestis cuando desembarcaron en Latinoamérica, dije, ¿qué es esto de caminar pidiendo permiso, de estar todo el tiempo sumisas como si fuéramos de una clase inferior, de una especie inferior y tonta? Si nosotras estábamos acá, si siempre estuvimos acá, si los indígenas sabían de nosotras, si esto fue, esta matanza empezó porque llegó gente estúpida a estas tierras y dijo, no, ¿qué es esto? ¿Cómo es que si son hombres hacen cosas de mujeres y se visten como mujeres? Y luego, bueno, yo había empezado a escribir la historia de esta mujer pantalla que era comprada alquilada por uno de los clientes para traer al mundo de nuevo a Cotita de la Encarnación. Así era el cuento originalmente. Después se partió en dos y quedó Cotita por un lado y Mujer Pantalla por el otro. Y respecto al ritmo, sí, yo soy capaz de reconocer que es algo que no para nunca hasta el final y eso me resulta atractivo. Claro que sim. Bien. Você é muito prolífica. No que você tá, a gente sabe que tem mais 2 livros seus que vão ser lançados aqui no ano que vem, né? Turma do Tusquei Planeta, 2 livros. Mas você é muito prolífica. Assim, do que eu ouvi você falando, você escreve sem parar. No que você está trabalhando, o que você está fazendo, o que a gente pode esperar de Camila? Bueno, ahora mismo acabo de terminar, ya me desligué de un guión que es la adaptación cinematográfica de Tesis sobre una domesticación, que es una novela que salió después de Las Malas, pero que tuvo una tirada de 5.000 ejemplares solamente, con un diario de Argentina que se llama Página 12, que es la historia de una actriz trans, digamos, en el 2030, una especie de Juliette Binoche, así, pero travesti. Con un hijo, con un marido que es muy infeliz, a pesar del dinero, a pesar del amor, a pesar del reconocimiento. Bueno, acabo de terminar la adaptación de ese libro, además de corregir ese libro para que salga el año que viene, reeditado por Planeta, al menos en Argentina. Terminando, yo supongo que ya este año lo tengo que cerrar, un libro sobre el trabajo, sobre los vendedores ambulantes. Tampoco sé muy bien qué género es, pero eso, hablando sobre los vendedores ambulantes, entre ellos las prostitutas. Obrigada, Camila. Obrigada a você, obrigada Planeta, obrigada a você. Obrigada, traductora. Gracias.